Hola, 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 mi gente linda y chismosa de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper, hiper, mega bien porque yo, la verdad, estoy que no quepo de la emoción por el vídeo que les traigo hoy. Ya saben que aquí, en este rinconcito virtual, no nos guardamos nada, y hoy tenemos al SEO del bueno, del que hace explotar las redes sociales y de esas noticias que nos dejan con la boca abierta. Porque sí, mis queridos, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, de su manager, de Hande Erçel y de un drama que parece sacado de una telenovela turca. Así como lo escuchan. Si son fanáticos de estas estrellas y de los dimes y diretes que las rodean, entonces ya se habrán dado cuenta de por dónde va la cosa, pero si son nuevos por aquí, agárrense porque esto va para largo y para mucho chisme. Como siempre les digo, antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, no se olviden de hacer clic en ese botoncito rojo que dice suscribirse. Y también activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo porque aquí les traemos el chismecito calientito, recién salido del horno, y como siempre con mucha información. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desatar el nudo de este drama que está que arde. Prepárense porque la historia de hoy es una montaña rusa de emociones, y todo gira en torno a nuestro querido Kerem Bürsin, ese galán turco que nos ha robado el corazón a tantas, y a su relación, o más bien, a su no relación con Hande Erçel. Ya saben que su romance en la pantalla, en Sen Kalkap, hizo que todos suspiráramos y nos preguntáramos si el amor había traspasado la ficción. Y bueno, aunque muchos tenían esperanzas de que así fuera, parece que la realidad es bastante distinta y, digamos, un poquito más caótica. Resulta que según los rumores que circulan por ahí y que cada día se hacen más fuertes, el manager de Kerem, sí, ese personaje que suele estar detrás de las cámaras, ha tomado las riendas de la situación de una manera bastante drástica. Y no estamos hablando de una simple sugerencia o de un consejo amistoso, no. Estamos hablando de una exigencia, así como lo escuchan, una exigencia que ha dejado a más de uno con el ojo cuadrado. Aparentemente el manager le habría pedido, o más bien ordenado, a Kerem que se olvide de Hande, que la borre de su vida, que la deje en el pasado y que le dé vuelta a la página. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Ya sé que muchos de ustedes se estarán preguntando por qué. ¿Qué pasó para que el manager tomara una medida tan radical? Bueno, aquí es donde la historia se pone más jugosa. Para entender el contexto, tenemos que remontarnos un poco al pasado y recordar la enorme popularidad que alcanzó Sen Kalkap. La química entre Kerem y Hande era palpable, y no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance entre los protagonistas no tardaron en surgir, y la verdad es que no era para menos, parecían la pareja perfecta. Las redes sociales estallaban cada vez que se les veía juntos, y los fans de ambos no hacían más que desear que su relación fuera real. Y bueno, para ser justos, hubo un tiempo en el que aparentemente sí lo fue. Fotos, mensajes, miradas cómplices, todo indicaba que entre ellos había algo más que una amistad. Pero como suele pasar en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre, y la relación llegó a su fin. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros, pero lo que sí sabemos es que desde entonces, tanto Kerem como Hande han seguido caminos separados. O al menos eso parecía hasta ahora. Y aquí es donde entra en juego el manager de Kerem, que aparentemente no está muy contento con la manera en que las cosas han terminado, y no solo eso, sino que cree que la presencia de Hande en la vida de Kerem podría estar perjudicando su carrera profesional. Según las fuentes cercanas a Kerem, el manager considera que la relación con Hande, aunque haya terminado, sigue siendo un tema recurrente en los medios y en las redes sociales, y que esto está distrayendo la atención de sus nuevos proyectos. Además, parece ser que el manager no está muy convencido de que Hande sea la mejor influencia para Kerem, y que prefiere que él se centre en su trabajo y en sus metas profesionales. Y ojo que aquí no estamos hablando de una simple opinión, estamos hablando de una exigencia. Una exigencia que, según dicen, ha generado un gran conflicto entre Kerem y su manager, ya que el actor no estaría dispuesto a cortar de raíz todos los lazos con Hande, independientemente de cómo haya terminado su relación. Algunos incluso aseguran que Kerem siente un gran aprecio por Hande y que no quiere dejar de tenerla en su vida, al menos como amiga. Pero al parecer el manager no está dispuesto a ceder, y está usando todas sus armas para convencer a Kerem de que se olvide por completo de Hande. ¿Y qué tipo de armas? Pues las más poderosas en el mundo del espectáculo: presión mediática, amenazas de proyectos cancelado.
E incluso se dice la posibilidad de que el manager deje de representarlo si no accede a sus demandas. ¡Qué fuerte! ¿Verdad? Este conflicto entre Kerem y su manager ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales. Los fans de Kerem están divididos entre los que apoyan la decisión del manager, argumentando que es lo mejor para su carrera, y los que se ponen del lado de Kerem, insistiendo en que él es libre de tomar sus propias decisiones y de mantener la relación que quiera con quien quiera. Por otro lado, los fans de Ande no se han quedado callados y han expresado su indignación ante esta situación, acusando al manager de entrometerse en la vida personal de Kerem y de tratar de controlar sus relaciones. Y no solo eso, muchos de ellos han empezado a especular sobre los verdaderos motivos que podrían estar detrás de esta exigencia tan radical. ¿Será que el manager tiene miedo de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos? ¿O será que hay otros intereses en juego? La verdad es que las especulaciones son infinitas y cada día surgen nuevas teorías, cada cual más conspiranoica que la anterior. Lo cierto es que esta situación ha generado una enorme tensión y ha puesto en el centro de atención no solo la relación entre Kerem y Ande, sino también la dinámica de poder que existe entre los artistas y sus managers. Porque seamos honestos, aunque los managers son una pieza clave en el éxito de cualquier artista, también es cierto que en ocasiones pueden llegar a ser demasiado controladores y a interferir en la vida personal de sus representados. Y mientras todo este drama se desarrolla, tanto Kerem como Ande han intentado mantenerse al margen, aunque es evidente que la presión mediática y la atención de los fans les está afectando. Kerem, por su parte, ha tratado de centrarse en sus nuevos proyectos y ha evitado hacer comentarios sobre la situación con su manager, pero los rumores no cesan y cada día se hacen más fuertes. Ande, por su parte, también ha preferido no hablar públicamente sobre el tema, aunque en algunas de sus publicaciones en redes sociales se ha podido ver un cierto dejo de tristeza o melancolía. Lo cierto es que este drama ha puesto a ambos en una situación bastante incómoda y ha revivido viejas heridas que muchos creían ya superadas. Y mientras los fans siguen esperando que todo esto se solucione, lo único que podemos hacer es observar cómo se desarrolla esta historia y esperar que al final todo termine de la mejor manera posible para todos los involucrados. Porque seamos sinceros, este tipo de dramas no solo afectan a las celebridades, sino también a todos sus seguidores que al final somos los que consumimos su trabajo y los que esperamos verlos felices y realizados tanto en el ámbito profesional como en el personal. Y aunque sabemos que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas, siempre guardamos la esperanza de que encuentren el equilibrio y la felicidad que se merecen. Y en este caso, tanto Kerem como Ande se han ganado el cariño de millones de personas alrededor del mundo y merecen que se respete su espacio y su privacidad, aunque claro, nos encante el chisme. Pero bueno, como ya les he dicho, este drama está lejos de terminar y cada día surgen nuevas informaciones y nuevos giros inesperados. Así que, mis queridos chismosos, les recomiendo que se mantengan muy atentos a las redes sociales y a los medios de comunicación porque seguro que en los próximos días seguiremos teniendo noticias sobre este culebrón turco que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Y mientras tanto podemos seguir especulando sobre lo que realmente está pasando y sobre las verdaderas intenciones del manager de Kerem. Porque, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo nada es lo que parece y las apariencias muchas veces engañan. Así que abróchense los cinturones porque esta montaña rusa emocional apenas está comenzando y todavía quedan muchas curvas y muchas sorpresas por delante. Y no se olviden de que aquí en este canal, seguiremos trayéndoles todos los detalles y todas las actualizaciones sobre este y muchos otros dramas que nos tienen al filo de la silla. Así que ya saben, no se despeguen de la pantalla y manténganse muy atentos a las próximas noticias. Y prepárense para más chisme del bueno. Y bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo, pero tranquilos, que esto no es un adiós, sino un hasta luego. Hemos recorrido un largo camino lleno de intrigas, drama y especulaciones sobre el conflicto entre Kerem Bürsin y su manager, y la exigencia de que se olvide de Hande Erçel. Hemos visto cómo una relación que parecía de cuento de hadas se ha convertido en un culebrón de la vida real, con decisiones drásticas, tensiones y mucha incertidumbre. Hemos analizado los posibles motivos detrás de la exigencia del manager, las reacciones de los fans, y la manera en que tanto Kerem como Hande han intentado mantenerse al margen de esta situación. En resumen, hemos sido testigos de un drama que ha puesto en el centro de atención no solo la vida personal de las celebridades, sino también la dinámica de poder que existe en el mundo del espectáculo. Y como siempre les digo,
Este tipo de situaciones nos recuerdan que detrás de los reflectores y del glamour, también hay personas con sentimientos, con problemas y con decisiones difíciles de tomar. Y aunque nos encanta el chisme, también es importante recordar que el respeto y la empatía son fundamentales para entender lo que ocurre en la vida de los demás. Así que, como dice el dicho, de todo hay en la viña del Señor, y en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan. Pero bueno, antes de que se vayan, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo y por ser parte de esta comunidad chismosa que tanto amo. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones y por todo el apoyo que me brindan cada día. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo, así que les mando un abrazo enorme y les recuerdo que los quiero muchísimo. Ahora sí, los invito a que me dejen en los comentarios qué les ha parecido este vídeo, si tienen alguna teoría sobre lo que está pasando o si quieren compartir alguna anécdota relacionada con este tema. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con todos sus amigos chismosos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así que ya saben, no se pierdan ni un solo vídeo y manténganse muy atentos a las próximas novedades. Les prometo que seguiremos trayéndoles el chisme más jugoso y las historias más emocionantes del mundo del espectáculo. Y con esto me despido, pero no por mucho tiempo, porque ya saben que aquí nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mi gente linda. Muchos besos y abrazos. Y que sigan muy bien. Chao, chao.